¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de Ideas en Juego. ¡Uy, madre mía! ¡Qué semana! ¡Qué semana! Solo han pasado 7 días y unas horas desde que asumió el nuevo gobierno, pero es impresionante la cantidad de medidas adoptadas, ya que, por ejemplo, ni siquiera descansan los fines de semana. Ay, yo me acuerdo que Macri asumió y a la semana se fue de vacaciones. Bueno, pasa que el país que recibió Macri era otra situación, era un país mucho más tranquilo, con dificultades, pero no estaba en esta crisis gravísima que hoy vivimos los argentinos. Por eso se podía tomar vacaciones. Por cierto, se tomó 159 días de vacaciones y Macri en el ejercicio de la presidencia. Decimos ejercicio para decirlo de alguna manera. Bueno, muchas medidas ha anunciado el gobierno nacional, algunas requieren que esta semana sean aprobadas por el Congreso Nacional, otras las ha decretado mediante decreto justamente de necesidad de urgencia. Hay un montón en material, nosotros vamos a hacer un bloque específico de repaso de las medidas, no solo el hecho puntual, sino el sentido, porque eso es lo importante, ¿qué ha cambiado? No son las medidas, 2% más, 3% menos, sino el sentido de la política económica y social. Eso es lo que ha cambiado. Y una de las decisiones que ha adoptado el gobierno es actualizar las retenciones que pagan las exportaciones agropecuarias. Y para charlar de ese tema, hemos invitado en esta ocasión al abogado Pedro Salas, sí. Abogado Pedro Salas, pero no en su condición de abogado, sino de presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Correcto. ¿Está bien dicho así? Sí. ¿Te presenté correctamente? Bueno, hemos charlado alguna vez a través de las redes sociales, pero en persona no nos conocíamos y no habíamos hecho una nota tampoco, así que para mí es un gusto tenerte aquí en el programa. Bueno. Y bueno, vos representás acá en esta ocasión al que le pisaron el callo en este momento, podríamos decir así, con el aumento de las retenciones, de alguna manera, ¿no? Es el sector. De alguna manera sí, de alguna manera no, de acuerdo a cómo... Yo siempre tengo la consigna dentro de la rural en función de los intereses propios. Ah, exacto. En función de los intereses propios. Entonces, en este sentido, la mayoría de quienes estamos integrando esta sociedad rural estamos vinculados al mercado interno. O sea, estamos, el caso mío, vinculado a la ganadería. Entonces, en ese sentido... O sea, vos sos un pequeño ganadero. Exacto. Así tal cual. Y la mayoría de quienes integran la composición también. O sea, dentro hay fabricantes de maquinaria, hay profesionales vinculados al agro como veterinarios, ingenieros agrónomos, gente vinculada a la cuestión de equitación. Tenemos una comisión atípica en el sentido de que es mixta, o sea, mitad de cada género. Ah, mira qué interesante. Entonces, que eso la vicepresidenta, la doctora Moncada, que con un grupo de mujeres que son más que activas, yo siempre reivindico, alabo y pondero lo que significó la integración de género que muchas otras sociedades rurales deberían imitar, pero hacen resistencia. ¿Resisten la participación de la mujer? Sí, totalmente. Algunas ahora he visto que han puesto presidenta. En Córdoba hay 23 sociedades rurales en la provincia, así que tenemos una dispersión en el mapa. ¿Y hay una entidad de tercer grado centralizada en la provincia, o de segundo grado en este caso? La que sería para un importante grupo es Cartés. Hay otro grupo, junto con la Sociedad Rural de Arroyito y otras, integramos CAME, Economías Regionales. Hay otras que pasan directamente a confederaciones rurales, hay otras que no integran nada. Entonces, funcionamos, cada uno funciona autónomo. Lo que pasa es que eso es justamente lo que yo siempre estoy aclarando en ese sentido. La provincia de Córdoba tiene un mapa vasto y extenso. Usted tiene tierras de alta productividad, entre las más valiosas del mundo, que está en la zona de Leones, de Belleville, ¿no es cierto?, toda esa zona que es privilegiada, y tiene norte de Córdoba, con otra geografía, con más aridez, y tiene tras la sierra, y está el centro de Córdoba, y la zona de Río Cuarto, que es muy pujante, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. O sea, Córdoba tiene incluso una agroindustria muy, muy fuerte a la vuelta,
lo que la pondera, digamos, con toda la industria aceitera, la industria alimenticia, todos los frigoríficos que se han empezado a reactivar. La ganadería se está empezando a mover porque había tenido en los últimos años una rentabilidad que comparada con la soja no resistía. Claro. O sea, era más negocio poner soja, plantar soja, sembrar soja que producir ganado, que era carne, digamos. Claro, por ejemplo, mucha ganadería. Yo cuando era chico, malcriado en Almafuerte, ¿no? En el sur de Córdoba, una zona tambero, ganadero. Veníamos a Córdoba y seguía la ganadería vinculada. Después pasaba al norte de Córdoba, usted tenía en Jesús María, era un centro ganadero, pero de los más importantes del país. Y yo como abogado, viajo al Río Cuarto, Río Tercero, a Dianfune, a San José la Dormida, y usted ve maíz, soja, trigo, en ese sentido cambió mucho la geografía, se ponderó la rentabilidad de la soja, porque el campo ganadero requiere de personal permanente, de cuidado, de alambrado, de vacunaciones, o sea, usted tiene una serie de... O sea, requiere un esfuerzo empresario distinto, ¿no? Mayor. Totalmente. Y bueno, y el animal tiene su cuidado especial porque el vacuno tiene su delicadeza. A veces hay que cuidar que no esté en la zona. Por ejemplo, en la zona norte donde estoy trabajando, tenemos un yuyo que se llama romerillo. Si llevamos animales del sur al norte, y hay una gran posibilidad que tengamos muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque el animal no está adaptado. Entonces el yuyo lo envenena y el animal se muere. Entonces siempre hay, digamos, muchas cuestiones que hay que ponderar en esto, y obviamente que las condiciones de inversión y de trabajo son totalmente distintas dentro del marco de la misma provincia. Claro. Entonces, voy a decir, ¿cuál sería la realidad de aquellos quienes están trabajando, que han, por así digo, liberado los alambrados, digamos, para que la siembra directa tenga el espacio para poder operar? Bueno, digamos, entonces como dice, se liquidó la ganadería. Sí, se liquidó la ganadería, pero en función de que se avanzó con la soja y ahora con el maíz. Entonces, la agricultura pondera en función del clima, de la tierra. No es lo mismo poner un tractor en el norte, en el campo, que en el sur. Claro. Digamos, son cuestiones que es muy específica de cada zona y lugar. Por eso podemos decir que no hay un solo campo. No. Yo por siempre en esto digo, la pluralidad, el abanico, porque vos tenés productores vinculados a los pollos, ¿no es cierto?, a los huevos, al tema del cerdo, tenés el tema del cabrito. También tenemos ya una cámara ovina, está el tema ganadero nuestro, está el tema lácteo, está el tema de la soja, el tema del maíz, el tema del sorgo, el tema... o sea, Córdoba tiene de todo en ese sentido, que con un nivel de competitividad, de profesionalidad y de calidad que es muy importante. Y bueno, en este sentido, ¿qué pasa? Vos planteás la cuestión esta de las retenciones. Sí. Yo digo, bueno, el 70%, si mal no, es arrendamiento de soja. 70%. Dato del Ministerio de Agricultura de la provincia. Entonces, decimos, ¿qué pasa? Hubo como que muchos propietarios se fueron a vivir a los pueblos, lo que me parece bien. Y alquilan el campo. Exactamente, la mayoría son contratos accidentales por cosecha. Entonces se va por la renta, y eso, digamos, también en esto hay que ver la distancia de puerto, claro. Digamos que no es la misma que vos tengas en Totoral, en Jesús María, o que estés en Belleville o en Armstrong, digamos, o sea, son cuestiones de una geografía que los costos hoy día de flete incide peaje, incide combustible, incide transporte, y demás que hacen un valor importante. Claro, y en el caso particular de tu comisión o de tu conducción de Sociedad Rural,
¿Qué postura tienen en concreto ante este proyecto de retención? ¿Te parece si lo escuchamos al presidente explicarlo? ¿Te parece bien? Javi, si lo tenés listo, si no yo te espero, no hay ningún problema. Como para que compartamos la explicación que da el presidente, para que lo dé él en primera persona y no seamos nosotros exégetas ni interpretadores de la explicación presidencial. Cuando vos me digas. Las retenciones que hoy existen son las retenciones que dejó el gobierno anterior. Lo único que hicimos es hacer lo que se hizo en toda la economía, es actualizar por el efecto devaluatorio que vivió la economía argentina. Pero la verdad es que las retenciones que hoy se pagan son las retenciones que estaban dispuestas. Nada más que eso. Entonces, esto es necesario aclararlo, ¿eh? Nosotros no estamos aumentando las retenciones hasta aquí. Estamos proponiendo, sí, que se nos dé la facultad de aumentar 3 puntos más las retenciones. Pero yo asumí un compromiso con la gente en campaña que decía, y que lo voy a cumplir, que vamos a tomar las decisiones en conjunto. No los voy a imponer. Es una facultad que yo tengo, pero aspiro que en los primeros días de enero podamos constituir la mesa del contrato social, donde podemos discutir todo. La gente del campo es muy importante y la gente del campo tiene que estar integrada en esa mesa. Ahora están enojados otra vez. Bueno, siempre que uno toma este tipo de decisiones se enojan. Se enoja el campo, se enoja el que sufre el pago de un incremento de, en este caso, de derechos de exportación. Pero la verdad es que el sentido, es que lo que tienen que entender es que el sentido es tratar de volver a poner en orden el enorme desorden que hay en la economía argentina. Ahí estamos. Bueno, ahí lo explicó el presidente de la República, lo pudiste escuchar. Quisiera que nos cuentes, que les digas a los que nos están viendo, cuál es la posición de ustedes específicamente ante esta intención de actualizar las retenciones. Bueno, el fin de semana estuve consultando con otros miembros de la comisión que están vinculados al tema. Lo que como bien explicó el presidente, se hizo una actualización, porque era 18 más 4 pesos por dólar. Eso era obviamente que cuando el dólar eran 4 pesos por dólar con un dólar a 36. Sí. Entonces, en ese sentido, era un 11%. Bueno, actualmente se lleva 9%, o sea que en términos de lo que era originalmente es más bajo, claro. ¿No es cierto? Porque hoy día la ecuación está cerrando entre 27 y 28. Digamos, algunos lo llevan a 30, nosotros hemos ponderado el valor dólar, digamos que es justamente a donde se apunta. Ahora, afecta la rentabilidad. Depende de la zona y depende de la superficie. Explícanos eso. Volvemos a lo que hablábamos antes. Si vos tenés 500 hectáreas de soja en Belleville, digamos, ¿no es cierto? Que estás muy cerca del puerto, tenés un costo distinto, tenés... O sea, ¿la podés vender a mejor precio a la soja? Y imagínate que tengas que pagar flete desde Villa de María, Río Seco. Claro, imposible. Entonces, o sea, cuando a vos te la compre el acopiador... 400 kilómetros más tenés. Claro, vamos a hacerlo para que se entienda más. Vos tenés en Belleville, por ejemplo, 500 hectáreas de soja que producen más o menos ¿cuánta soja? Más o menos. 3,5, ponele promedio. ¿3,5 qué? 3,5 toneladas. Estamos hablando de unos 1.600 toneladas. 35 quintales por hectárea, promedio. Que eso es porque no todos están con estos temas. Explícamelo los números que los conocemos todos, por eso. Y hoy día estaba en pesos, estaba en 14.000. La tonelada. Exacto. ¿Y los quintales cuántos son Sí, la quintal son 100 kilos. 100 kilos, ahí está, para que se entienda, para que todos nos podamos entender. Tenemos que empezar a hacer memoria de matemáticas. Sí. Bueno, ahí estamos entonces. Bien, sí. Vos producís eso acá. El productor tiene la soja, tiene los hilos bolsa, la soja embolsada, donde sea. ¿A quién se la vende? ¿O quién se la compra la soja? Se la compran las aceiteras o la compran los exportadores que lo llevan a puerto. Bueno, vamos hasta ahí. ¿Qué le paga la aceitera o el exportador? ¿Le pagan lo mismo o la aceitera paga un precio diferente? La aceitera está pagando a valor de contrarretención. Claro, te das cuenta de la retención. Exacto, y te paga eso. Exacto. O sea, te paga a $1 por menos el la derecho retención. de exportación, viste que le van reteniendo en el pago.
Claro. Entonces, que eso pasa, lo que pasaba es que también hay otra cuestión. Sí. Hasta hace un par de meses atrás, las liquidaciones de la venta al exterior, sobre todo que le hacen las empresas que tienen más monopolizado el comercio internacional de soja y los productos, tenían libre disponibilidad de divisas. Claro, no ingresaban los dólares al país. No ingresaban. Por eso también terminamos así. Exacto. Por eso terminamos así. Había una deuda externa tomada en su momento y no había dólares con qué responder. Eso es lo que termina ahogando los últimos años. Con una inflación en suba, con una recesión que, como yo siempre he manifestado, digo, no vemos hasta dónde la profundidad del sótano. Claro, terminamos de caer. Porque normalmente cuando siempre ha habido este tipo de crisis, hay un efecto elástico o lo que se llama el efecto rebote, claro, que lo explican los economistas. Claro. Pero acá no hacemos pie. Claro, no terminaba nunca de decir hasta dónde da el piso, digamos, de la crisis. Bueno, yo creo que en este momento, con las medidas que tomó el presidente de la Nación, es como que ya la crisis ha hecho piso. ¿Vos estás seguro de eso? Y hay 2 o 3 medidas. Por lo menos te dan impresión. Por lo menos. Sí. Uno. Lo vamos a guardar esta imagen para congelamiento verla. de tarifas. Sí, congelamiento de tarifas. O sea, ya tener una previsibilidad de proyección de inversión, ¿viste? A una cosecha con un precio fijo. Claro. Que ya por lo menos, ¿viste? Es un costo que vos tenés determinado cuando vas a producir. Si hay congelamiento de peaje, es otra medida, porque vos tenés mucho costo de transporte con todo este tema vinculado. Con el tema de que hay posibilidad de que haya mercado interno, bueno, los jubilados hoy, que están muy empobrecidos, hoy se cumplen 2 años desde que se cambió la ecuación de la ley, entonces en ese sentido, ¿te acuerdas cuando le decían los jubilados que iban a ganar más que la inflación? Sí. Bueno, no pasó eso. No pasó, ¿no es cierto? No pasó. Bueno, perfecto. Ahora le van a dar una suma fija, lo que nos da, y si no tienen que pagar los medicamentos, es un aumento indirecto. Claro. Entonces, da un potencial de que puedan salir, recuperar el circuito virtuoso. Comida, la gente quiere recuperar volver a comer carne, Pedro. Es que nadie la gente quiere comer carne. Queremos comer carne los argentinos. Que en la Argentina, volver al asado, escuchá, que en la Argentina estemos deseando comer carne, claro, es como si en Kuwait estuvieran deseando tener nafta para el auto. Claro. Es inadmisible, Pedro, porque se nos acaba el tiempo, porque sí, ya vamos a explicar dentro de un ratito, te podés quedar si querés mirar, el paquete de medidas. Si yo tuviera que hacer el título, hecho la salvedad que vos hayas dicho, ya he explicado que el campo no es uno solo y que hay sectores que se van a ver más afectados y que a lo mejor no están en condiciones de pagar esta retención. Exacto. En términos generales y pensando en los sectores más pudientes del campo, ¿estás de acuerdo con las retenciones? Qué pequeño problema. Yo creo que hay un límite que sí es necesario. En la crisis que está hoy el país, sí. Por lo menos por un tiempo. Por lo menos por un par de años creo que va a ser necesario para poder revertir estos efectos, para que se pueda recuperar las pymes, podamos volver a tener industria. Hay muchas pymes quebradas, mucho comercio cerrado, mucha inactividad, entonces creo que tiene que volverse a recuperar eso. Una vez que esté recuperado, creo que ya se puede volver a conversar de bajar las retenciones. Bajarla o eliminarla, a lo mejor también en algún momento. Y sería lo ideal, pero depende justamente de que cómo esté funcionando el país. Porque en estos 4 años nos pidieron muchas veces que pusiéramos el hombro, ¿no? Y ya no tenemos ni hombro algunos argentinos, lo hemos perdido, nos gastaron. Me recuerdo los discursos del ex ministro Echeverre y del senador nacional De Angeli, cuando se modificó la ley, que es la que toma el actual presidente, una medida constitucional, digamos, dentro de las facultades que tiene, que es una ley que quedó de antes, que estableció la cuestión esta de la actualización de la que se toma, y en ese momento llamaban al esfuerzo, al sacrificio y demás. Esperamos que hoy sean coherentes y con el país que dejaron hagan el esfuerzo que corresponde, que es menor al que se les pidió al principio. Claro, porque las corporaciones rurales más grandes del país hace un año y
4 meses apoyaron las retenciones que puso Macri. Claro. Eso es lo concreto. Lo ideal sería que hoy hagan lo mismo. Claro, eso el país sería está peor que hace un año. Exacto. Acá me dicen por la chicharra que hay unos productores de soja de Nueva Córdoba, ausentistas, que vienen a buscarte porque le querés bajar la rentabilidad. Pero cómo no, digamos, nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, Pedro, muchas gracias por venir y esperemos que esto cambie y para bien de todos. Este es un país maravilloso. Yo suelo decir así, perdón lo que voy a hacer. Uno escupe en la Argentina y sale comida. Hay 2 millones de argentinos como mínimo que están comiendo salteado hace un tiempo. Imposible, inaceptable. Gracias por venir, te vamos a volver a invitar para ver cómo fueron las cosas. Muchas gracias. ¿Pasaste bien? Sí. Bueno, me alegro que así sea. Nos vamos a un corte. Después de este pequeño y breve corte nos metemos de lleno en el paquete de medidas económicas. A mí me gustó un título que compartí con nuestros compañeros que hacemos el programa. El título es Sí se pudo. Ya volvemos. Seguimos en Ideas en Juego. Vamos a tratar de resumir las medidas centrales de este nuevo paquete económico. Pero lo que importa, a mi humilde entender, por supuesto, es humilde entender, ¿no? Obvio, subjetivo entender. Lo que importa es el sentido de la política nueva que se aplique a este cambio. Yo voy a usar 2 copas con agüita, ¿sí? Para tratar de graficar lo que les quiero decir. En esta mano derecha, aquí está, en mi mano derecha, es como si tuviera el espacio económico que ocupa el 3% más rico de la sociedad argentina. En mi mano izquierda tengo al 97%, más o menos, al 97% restante. Cuando llegó Macri, ¿qué hizo Macri? Mediante principalmente la baja o eliminación de impuestos, produjo una enorme, inmensa transferencia de riquezas. Cambió el contenido de las copas. De acá, donde está el 97%, pasó a llenar, acá más cortito, pasó a llenar al otro sector, ¿no? Y siguió llenando, y siguió saliendo el agüita, donde estamos, ¿no? Y seguía saliendo el agua, con la promesa que un día la copa de los ricos se llenaría y derramaría sobre nosotros inversiones y demás. Eso no pasó. Estamos en un país en recesión hace años y fundido, casi fundido, ¿sí? Entonces con Macri pasó esto. Quedamos así. Se invirtió el contenido, principalmente porque bajó impuestos o eliminó impuestos al sector más pudiente de la sociedad argentina, pero también mediante las tarifas y mediante la dolarización de la economía, no de tu salario, que está acá. Tu salario no se dolarizó, tu jubilación no se dolarizó, por eso se llenó esta copa, porque devaluaron la moneda varias veces, y eso enriqueció a este sector. Mira cómo lo llenó, y mira cómo te dejó a vos vacío, seco casi te dejó, con la dolarización de las tarifas y la total dolarización de los alimentos. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué está intentando hacer el gobierno? Yo no sé si lo va a lograr, si va a resultar bien o no, estoy describiendo las medidas. Ha cambiado el sentido. Mediante el restablecimiento de impuestos que estaban en el 2015, pretende que pase esto. ¿Sí? Ahí planito cerrado. Pretende que pase esto. Que vuelva el contenido hacia el otro sector. Esto para decirlo de un modo sencillo. ¿Cuáles son las medidas principales que adopta el gobierno para lograr esto? Bueno, decíamos el restablecimiento, ahí tenemos, van apareciendo algunas medidas, el restablecimiento de impuestos y también la asignación de nuevos recursos. Por ejemplo, los jubilados de la mínima van a recibir un bono de 5.000 pesos. Por primera vez en años, los jubilados vuelven a recibir un bono. 5.000 pesos, diciembre y enero, hasta que se discuta una nueva legislación, ya que con la legislación que impuso el gobierno neoliberal que se fue, los jubilados han perdido alrededor de un 20-25% de su poder adquisitivo. No es la única medida que se adopta. También se va a hacer una entrega extraordinaria de un aporte a los titulares de asignación universal por hijo de 2.000 pesos. Porque el gran problema de la Argentina de estos años, que es lo que nos ha dejado mal, es que hay argentinos que comen salteado.
Y hablamos de varios millones de argentinos que comen salteado. Y es lo que se está tratando de modificar. Se van a actualizar las retenciones al campo. ¿Qué dicen algunas organizaciones agropecuarias? Cito fuentes, organizaciones agropecuarias. Esto implicaría un incremento de recursos del Estado de más o menos 1.800 millones de dólares. O sea, 120.000 millones de pesos. Que van a volver al Estado porque antes, como te mostré, salieron del Estado. Con eso se financian, por ejemplo, estos aumentos de jubilaciones. Pero no es lo único. También se restablecen las antiguas alícuotas del impuesto a los bienes personales. Vos no te hagas problema, que para pagar bienes personales hay que tener mucha plata. Lo pagan menos de 2.000 personas en Argentina. Es poca gente, así que no te preocupes, a vos no te va a tocar. Y de modo particular se impone un gravamen nuevo que es a los capitales argentinos en el exterior. Hay en blanco más o menos 250.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Sobre ese capital se va a aplicar un impuesto con una alícuota que va del 1% al 2,5%. Esto permitiría recaudar más o menos 3.000 millones de dólares por año. ¿Me van siguiendo en los distintos temas? ¿Esto por qué? Por lo que decíamos recién. Es como si volviera el dinero que salió de todos nosotros. Y otra medida importante, el congelamiento por 6 meses de las tarifas. No como venía ocurriendo, que vos gastabas y ya había un aumento, pero no te figuraba a vos en la boleta. No. Esto es congelamiento, auténtico congelamiento de las tarifas, que fue el otro mecanismo que utilizó el gobierno anterior para distribuir riqueza de todos nosotros, incluido de sectores empresariales, hacia otros sectores empresariales mucho más altos en la pirámide social. Yo sé que cuando vos escuchás hablar de impuestos y todo eso, uno enseguida tiene una actitud, una reacción mental. ¿Cuál es esa reacción mental? ¡Ay, Dios mío! Si fuera yo el que pago esa plata, ¿me gustaría a mí pagar esa plata? Si yo tuviera 100 millones de dólares en Suiza, ¿querría pagar 2,5% de impuesto por año? Esa es la primera reacción. Es ponerse en el lugar del otro. Ahora, ¿en el lugar de quién te tenés que poner vos? ¿En el lugar del tipo que perdió el trabajo? ¿En el lugar del industrial que perdió la industria? ¿En el lugar del chacarero que no da más? Que eso es cierto, hay chacareros que no dan más. ¿En el lugar del tipo que hoy vive en la calle porque lo perdió todo? ¿Del médico que gana menos? ¿Del jubilado que no llega a fin de mes? ¿En qué lugar te tenés que ubicar vos? ¿En el lugar del tipo que tiene 100 millones de dólares? ¿En el lugar de quién te tenés que poner vos? ¿En el lugar de quién? ¿En el lugar de quién? ¿De quién te tenés que poner vos? ¿En el lugar de quién? A ver, ¿sabés en el lugar de quién te tenés que poner vos? En el tuyo, en tu lugar. En tu lugar tenés que ubicarte desde tu subjetividad y desde tu sistema de intereses para juzgar o evaluar las políticas económicas. Ya hay resultados desde que está este gobierno, como por ejemplo la baja de las tasas de interés, tanto que se pagan a los plazos fijos que rondan el 20%, pero también han bajado las tasas de interés que se cobran por los créditos. Hoy me decían, por ejemplo, que los créditos prendarios, o sea, para comprar autos, han bajado, el costo de la financiación ha bajado más o menos un 25% en esta semana. Estas son las nuevas medidas, las decisiones adoptadas por el gobierno o que está tratando de adoptar, que vienen en este sentido que les decía. Veremos qué pasa si finalmente este nuevo paquete económico y el sentido que le da el gobierno a esta nueva política finalmente puede y permite recuperar la senda del crecimiento económico que genera riqueza para que pueda haber también mejor nivel de vida para los sectores populares. Esto ha sido todo por hoy, estas fueron las ideas en juego, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao, gracias.